alta calidad de la esfera y del debate públicos. Yo soy José Carreño Carlón y en esta agenda pública en los libros tenemos un lanzamiento muy importante con el sociólogo de las religiones, Bernardo Barranco. Bienvenido, Bernardo. Hacía rato que no te teníamos por acá. Buenas noches, ya. No había habido un acontecimiento editorial como este, del que vamos a hablar hoy, el lanzamiento del libro En el invierno eclesial, Memorias de un Carmelita Profeta. Nos acompaña a propósito de eso también el José de Jesús Orozco, sacerdote también de la Orden de los Carmelitas y autor del libro Capítulos Definitorios de la provincia de los Carmelitas de México, de 1596 a 1634. Bienvenido, padre. Muchas gracias, señor. Qué bueno que nos acompañe. Y bueno, nos acompaña también Eduardo Maxise Sade. Es ingeniero civil por la UNAM, es primo hermano de este sacerdote Camilo Maxise, ¿no? Del que vamos a hablar ahora a propósito de esta biobibliografía de este sacerdote Carmelita Profeta. Y yo creo que empezamos, si te parece bien, Eduardo, con una semblanza familiar de esta dinastía de Carmelitas Descalzos, de familia de Carmelitas Descalzos en que tú formas parte de esa familia. Gracias, Pepe, por invitarnos a tu espacio, que es muy importante. Bueno, mira, básicamente la familia Maxise empieza en los años 1900, cuando mis abuelos es la primera generación que emigra a México y llegan. ¿De dónde emigran? De Líbano. De Líbano. De un pueblito que se llama Esgarta. Y llegan a Toluca, se establecen. Mis abuelos procrean 13 hijos. La mayor, mamá de Camil, mi padre, el séptimo, y de esos 13 hijos son 89 nietos, de los cuales Camil es el tercero y yo soy como el 40º o algo así. Entonces, esa es la familia. Pero también eres familiar de otro antecesor, ¿no? También Carmelita, ¿no? Bueno, sí. El padre Checa, ¿me decías? El padre Checa también es una familia que empieza también con la llegada de mi tío Pedro y mi tía Dorita Checa. ¿Familiar tuyo también? Familiar, sí, gente muy allegada a mis abuelos, como hermanos se trataban siempre. Y el padre Checa, ellos tuvieron 11 hijos y el padre Checa fue el mayor y fue el primero que entró a la orden de los Carmelitas. A esta orden muy importante y fue pues todo un líder, un hombre con una ética y con un pensamiento muy importante. Y de ahí siguieron muchos carmelitas, ¿no? Camil, cuando ya empieza a estar en edad, conoce la vida espiritual, la vida religiosa del padre Checa y eso lo impulsa a irse de sacerdote muy joven, ¿no? Sí, yo creo que muchos de quienes están oyendo conocen desde luego la orden, a esta iglesia famosísima que está ahí en lo que era Tacubaya, ahora es José Vasconcelos, sí. Pero además muchísimos, digamos, nuevas generaciones progresistas tienen relación con este monasterio de Maranata, ¿verdad? Porque es muy abierto, muy ecuménico, hay lo mismo budismo que catolicismo, que todas las religiones, es muy conciliador, digamos. Muy bien, sí, es cierto. ¿Verdad? Es una orden abierta. De hecho, Bernardo, pues tú nomás hablas o para criticar a la iglesia conservadora o para exaltar a la iglesia progresista a la que pertenece Camilo Maxiso. Cuéntanos también. Me has descubierto. Te he puesto el descubierto. Para eso te invitamos siempre, para esas dos cosas. Sí, mira, Camilo es todo un personaje. El título es muy sugerente porque dice En el invierno eclesial. Significa que es crítico con Camilo hace todo el tránsito. Camilo viene de dos mundos. Para empezar, es un personaje pues, global, ¿no? Ya desde su inicio, tiene una formación erudita muy fuerte, pero pertenece a un catolicismo todavía conservador y le toca todos los cambios del Concilio Vaticano II. Entonces la apertura y todos estos aspectos. Una vez que él consolida, él se convierte, él es un extraordinario biblista, a temas de la teología de la liberación y sobre todo los pobres, justicia social, etcétera. Todo lo que el Papa hoy está hablando, eso era en ese momento Camilo. Después le toca un periodo que algunos llaman de regresión en la vida de la Iglesia con Juan Pablo II. Exacto. Y él está en el centro de Roma. Y el libro trata
de todas las tensiones que tuvo al interior de un Vaticano que por eso está en invierno, ¿no? Tenía frío, le pasaban frío, digamos, la jerarquía católica conservadora le pasaba más bien frío. Y tiene un valor extraordinario desde el punto de vista histórico porque cuenta anécdotas de cómo entra Maciel, entran personajes como López Trujillo, o sea, todo en una perspectiva muy crítica, supongo. Por supuesto, es él que enfrenta, incluso hay un sector muy pequeñito de la Orden de los Carmelitas que lo cuestiona, pero hace alianza con estos sectores ultraconservadores del Vaticano y prácticamente, y llega un momento, padre, en que casi hay una demolición. Sí, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, lograron elegirlo por segunda ocasión general de la orden. Un primer generalato y luego creíamos que no pasaría y un segundo con muchísimos votos como no había sucedido. Más del 75% de segunda reelección. O sea, fue lo extraño. Camilo mismo al principio en el 91 no creyó que fuera a salir por la teología de la liberación. Eso es. Estaba fichado, diríamos. Estaba fichado, diríamos. Este libro entonces es importante, lo publica Debate en la Random House en la colección Debate. Y bueno, aquí tenemos a 3 autores intelectuales porque el padre Camilo Maxise dejó este libro inconcluso, ustedes lo trabajaron, vamos, no en esta versión, ¿no? Yo digo que lo dejó completo, pero de más. De más. Había que hacer un trabajo de edición. Una parte muy importante específicamente para los carmelitas. Pero entonces, lo que decía el padre, me decías, Eduardo, que el padre Maxise pues fue el mexicano quizás con rangos más altos en las órdenes religiosas. Sin duda. Cuéntanos esa parte. Sin duda, él fue provincial en México y él estudió en Roma, hizo toda su carrera de sacerdote en Roma y llegó a ser 12 años general de los carmelitas. O sea, la más alta jerarquía a escala mundial, global. Global. Sí. A nivel orden. Viajó más de 2 millones de kilómetros, estuvo atento y comunicó a toda la orden de 60 países, ¿verdad? Muy práctico, etcétera. Y llegó a ser presidente de la Unión de Generales, de todos los generales de toda la Iglesia Católica, agustinos, legionarios, etcétera, ¿no? Y ahí estuvo 6 años como general. 6 años, sí. Y fue muy importante, ¿me entiendes? En esta. El padre Checa, que te hablo de él, que fue realmente el ejemplo de Camil a seguir, podría haber llegado a ser general en su época, pero desgraciadamente un cáncer de estómago pues no lo dejó, ¿me entiendes? Pero él se vio reflejado en su alumno, que fue Camilo, mi primo. A ver, de una vez, ya que tienes ahí la palabra, Eduardo, ya sabemos que, digamos, los buenos mexicanos de origen libanés son, aparte de todo, muy familiares, muy cohesionados. Tú conviviste con tu primo en la infancia, es más grande que tú. Camil me llevaba 10 años, pero en un momento en que nos llevamos mucho y fuimos muy afines, ¿no? Entonces, cuéntanos algo de aquellos años y, bueno, desde luego el año en que tú lo recibiste, su último año de vida, para apoyarlo en el tratamiento y en su viaje final, así ¿no? Es, así es. Bueno, te digo, tuvimos mucha relación con él. Camil venía a menudo a México con sus problemas médicos, todo siempre lo atendíamos mi padre, en paz descanse, José Maxise, y tu servidor lo llevamos a que se revisara de todo y siempre estuvo muy bien atendido, ¿no? Entonces sí hubo mucha relación. En alguna ocasión le hicimos en el Club Libanés un homenaje como general, un mexicano de origen libanés distinguido, y hubo una misa muy bonita ahí con el padre Checa y con más de 20 sacerdotes carmelitas, un homenaje muy bonito para toda la colonia libanesa. Hubo más de 1,500 gentes ahí de la colonia desayunando, etcétera. Entonces siempre hubo una interacción muy importante con Camil, familiarmente, ¿no? Y ya la última, pues yo me enteré de que traía un problema de cáncer, viviendo él en España, y pues de plano hablé con el general y me dije, me lo voy a traer a México, y me lo traje. Lo recibimos aquí y lo atendimos mi esposa y Tere y mi hijo Eduardo, que somos los que vivíamos, durante un año ahí. Llegó un día de septiembre. ¿Y trabajaba todos los días ahí en su libro? Bueno, los primeros meses lo tuvimos que cuidar porque llegó muy malo, muy maltratado por un mal tratamiento. No, pues no le dieron tratamiento porque un doctor en España
le dijo que traía un problema de hierro, le dio unas pastillas y lo dejó ir un año, un mes o mes y medio a Argentina y África a dar cursos, etcétera. Entonces ya nos trajimos muy delicado. Pero sin embargo, llegó aquí, al otro día lo llevé con el maestro Campuzano, que fue uno de los grandes doctores del Instituto Nacional de Nutrición, y con un primo, Jorge Eliasib, y el director de esa época, Fernando Gabilondo. Y pues ahí me dieron todas las instrucciones para hacerlo y todo lo hice a nivel privado. Y pues a los 15 días que llegó ya no tenía el tumor. Entonces eso le ayudó mucho a poder vivir mejor, y luego ya le hicimos sus quimios, etcétera. Entonces ahí muy bien se recuperó, tan se recuperó que ahí hizo sus memorias, ¿no? Sí, hizo sus memorias. ¿Y tú qué te encontraste, Bernardo, cuando te encontraste con este trabajo del padre Muna? Bueno, desde luego un manuscrito muy extenso, mucho más extenso, pero ¿qué? Vamos al contenido, ¿qué descubriste? Porque este libro, como pueden ver, lo presenta Bernardo Berranco, es muy conocido de ustedes, quizás el sociólogo más entrevistado cuando hay temas de religiosos en el debate público. ¿Qué es lo que propones acá? ¿Por qué tenemos que leer al padre Maxis? Mira, es un testimonio de un personaje que vive transiciones en la vida de la iglesia. Viene de un catolicismo, digamos, moderado, conservador, y se convierte en un verdadero intelectual biblista de la teología de la liberación. Hace toda una reconversión. Además, Camilo manejaba 6, 7 idiomas. Era una persona profundamente... Y 3 o 4 lenguas. Hablaba el hebreo antiguo y el moderno, el latín. Y se hablaba de tú con los grandes de la teología de la liberación. Lo dices tú en la presentación. Era de los grandes, junto con Gustavo Gutiérrez, Boff, Dussel. Con todos estos, era parte de ese club. Con Solalinde, con Vera, con todos. Sí, y entonces este personaje llega a la cúspide, por así decirlo, en el corazón de Roma, como provincial, como general, y ahí es donde él descubre otra cara de la iglesia. Y entonces a mí me sorprende mucho, porque si bien es crítico y todo lo repelen ahí, tiene un profundo amor por la iglesia. Entonces es una especie como de tensión que él va experimentando a lo largo del libro, el que por una parte hay un conflicto, un conflicto teológico, ideológico, de modelo de iglesia, pero al mismo tiempo es un hombre muy fiel. Por ejemplo, con Juan Pablo II, que lo trató mal, digamos, que lo trató mal. Él dice, yo reconozco en Juan Pablo II un personaje que quiere hacer llegar el evangelio, porque viaja, se esfuerza. Es decir, hay bondad. No es una lectura de resentimientos o de pleitos, sino es una lectura que va más allá, y eso es muy interesante. Y creo que, además de lo crítico, digamos, preanuncia como el advenimiento de una nueva primavera, que es Francisco. Entonces, yo creo que Camilo... No le tocó él disfrutar al Papa actual, digamos, con el que hubiera tenido mucho más... Pero es de la misma generación. Es la misma generación. Es la misma generación. Entonces, mucho de Francisco uno puede leerlo en la versión mexicana de un teólogo mexicano que tiene ese privilegio de esta vida internacional, pero profundamente enraizado en lo que es la iglesia. O sea, que hay que entender, hay que leer esta autobiografía, toda la biografía intelectual, incluso de formación. No es una biografía intimista. Habla en primera persona. Es más intelectual. Es más el proceso que va describiendo, lo latinoamericano, el concilio, los cambios, lo que tiene. Y evidentemente hay una parte fuerte cuando hay la confrontación interna, ¿no? Sí. El problema eran los dicasterios romanos. ¿Los qué? Dicasterios romanos. ¿Nos lo puede explicar a la audiencia y a mí? Dicasterios romanos son como las secretarías de Estado, con las que el Papa gobierna. Entonces las principales que tenía que tratar el padre Camilo era con la de los religiosos y la Secretaría de Estado. Un establishment bastante pesado. Sí, muy pesado, porque muchos asuntos que tenían que pasar por la Secretaría de los Religiosos, diríamos así, lo tomaba Secretaría de Estado y decidía desde arriba. Y cuando ya había habido procesos que pedía la Iglesia o que pidió la Iglesia después del Concilio Vaticano, o sea, los borraban y Secretaría de Estado decidía con Martínez o con Somalo.
con Sodano, perdón. Con Sodano, sí, como no, un personaje del que hemos hablado mucho acá también. Ángelo Sodano. En cambio, el encargado de religioso en ese momento era Martínez Somalo, un español. Un español. Opus Dei. Sí, y entonces había esa relación un poco tensa, y él decía el problema de estos dicasterios es que todo es cuestión de autoridad, es decir, así se hace y así se hace. O sea, no cumplían con los procesos. Es una verticalidad propia de esa parte de la iglesia. Pero él decía, pues entiendo, ellos están formados de otra manera, tienen otras experiencias y están haciendo la lucha por la iglesia también, ¿verdad? Se defendió a muerte. Bueno, la verdad, y además muy bien, porque no solamente se defendía, argumentaba, llevaba textos, cartas, o sea, muy propositivo, digo, era un intelectual, mientras los otros eran unos burócratas. No podían con él. Muy creativo. Vamos a tener que hacer un corte, pero para volver con esta parte, me encantó lo de Un hombre de dos mundos. ¿Te acuerdas de aquella película famosísima de Tomás Moro? Man for All Seasons, para todas las estaciones, sí. Alguien que vive con un pie en un montado a caballo, digamos. Vamos a volver sobre esto, que son los temas de las pláticas de ustedes, de los suyos. Eso es la agenda pública. Volvemos. Estamos de regreso en la agenda pública en los libros, con la presentación de este libro tan singular de Random House en su colección Debate, En el invierno eclesial. Un hombre muy crítico, muy propositivo, estamos diciendo, un hombre de dos mundos, viene del clero conservador, moderado, y transitando a la teología de la liberación. Pero a ver, Eduardo, estábamos viendo ese texto que nos habla de que el padre Maxice habla de la violencia de la iglesia y no está hablando de la Inquisición, sino de algo mucho más actual. Sí, lo leo. Sí. Dice, Maxice era conocido por su artículo La violencia en la iglesia. Tiene un artículo que se llama La violencia en la iglesia, que se publicó en Roma. Se publicó en Chile, en una revista Testimonio, de los religiosos de Chile. ¿Y qué decía? Dice, la violencia en la iglesia, donde señalaba tres formas de violencia del aparato eclesial: el centralismo, el autoritarismo y el dogmatismo. Su principal crítica la dirigía hacia la curia romana, a la que había conocido de cerca, y decía: no le temo a Pedro, el Papa, sino a los secretarios de Pedro, los cardenales del Vaticano. Así decía. O sea que hasta humor, Bernardo. Digo, tú conoces esas tres pilares del autoritarismo, de la violencia de la iglesia, pero lo dice con gracia, además, ¿no? Como dices, no lo dice con rencor, no se deja derrotar tampoco. Mira, yo lo entrevisté como en el 2000-2001, fue el gran año jubilar. El Papa ya estaba muy, muy debilitado y había el gran debate si podía seguir o no el Papa, Juan Pablo II. Y entrevisté a varios monseñores ahí. Y era una cosa impresionante, estos grandes cardenales, de los dicasterios, de los secretarios de Estado, eran hombres de poder, ¿no? Se les lo transmitían. Uno de ellos hasta salió maquillado, pensó que yo era de la televisión mexicana y salió, pero salió así, totalmente, ahí me impresionó. Eran hombres de poder, salvo Roger Echegaray, que era un hombre, un pastor, una persona más cercana, que era un hombre de confianza, y Camilo Macice. A mí Camilo Macice, cuando lo entrevisté, fue una especie de bálsamo en ese mundo de burocracia, de poder. Y uno de los aspectos que podemos resumir en una palabra de todo lo que ha señalado es que Camilo se resistía a una iglesia clerical. Un poco como dice el Papa Francisco, es decir, él planteaba que la iglesia tenía que estar amorosamente hacia afuera, con toda esta complejidad cultural. Él hablaba mucho de cómo el evangelio tiene que inculturarse, hacerse cultura donde está. Y bueno, esto era. Y además, bueno, y él sabía muy bien, pues yo le comenté, me quejé de todos estos grandes cardenales, y me dice, pues sí, así son. Lamentablemente, los grupos conservadores le llegan, es una estructura que con el tiempo crea una serie de escándalos y de poderes y de grupos que, lo comentamos aquí con un libro, que fue el famoso caso de Batilix. Claro, me acuerdo, pero aquí lo vimos. Camilo vive y narra con mucho detalle
todos esos mecanismos de control, de corrupción. Sale Maciel también, además narra cuando Marcial Maciel en una reunión con todos los grandes provinciales y los jefes, cómo él quiere imponerse y decir yo soy el mejor y tengo... Yo soy el más cercano a Juan Pablo II. Y el Papa... El más rico, el que le mete más dinero a la curia romana. Pero el Papa lo calla. Sí. Lo calla. Es que él se pasaba. Es interesante porque normalmente no tenemos acceso a ese mundo. Y es interesante para ver este mundo clericalizado de poder. Es una estructura de poder bastante rígida, padre. Tiene que confesarlo. Sí. Él tenía la ventaja de tener el derecho canónico en la mano, de conocer los documentos pontificios. Entonces, por eso... El padre Maxise. Sí. Por eso mismo estaba armado. Era un profeta armado, no era un profeta desarmado. Por eso sabía defenderse. Digo, y después llegaba lo del autoritarismo, la autoridad, y se acabó. Obedecía. Quiero leer 2 líneas que escribió un religioso de España, apenas murió. Acaba de dejarnos el hombre que sonrió en todos los continentes y llevó ánimo a los desalentados por el sistema. Llevaba consigo una felicidad paradójica. Sonreía y hacía sonreír a pesar de la tela de araña que lo acosaba. Dice un famoso escritor español. ¿Y por qué la tela de araña que lo acosaba? ¿Por el poder otra vez? Por el ambiente, el ambiente muy cerrado, ¿verdad? El ambiente muy cerrado. Que lo enredaban o trataban de enredarlo, pero no se dejaba. No, nunca se dejó. Y tan es así que también le mandaban personas que no conocían a fondo ni documentos de la iglesia, ni los procesos de los carmelitas, ni de leyes nuestras, nada. Entonces no sabían defenderse. Pues. ¿Sí? Yo le pregunté en Roma cómo un hombre de fe podía vivir en esa estructura de poder. Ahí está en la introducción, porque a mí me impresionó mucho la respuesta. Tu presentación es muy importante. Eso ya deberías publicar la parte. Muy emparentada con tu libro entrevista con el obispo Vera, ¿no? Que ya lo comentamos aquí también. ¿Sí? No, y él lo que me decía era precisamente eso, es decir, que a la iglesia había que criticarla, pero amarla. O sea, él reconocía los aspectos positivos, incluso dentro de estos sectores que habían perdido esta pastoralidad, este sentido de fe, esta espiritualidad, y estaban embonados como grandes príncipes en la iglesia. Es un personaje bondadoso, es un personaje de fe, y también es un texto que plantea, sobre todo para aquellos que buscan un poco de inspiración espiritual, hay elementos. Es una trayectoria personal, espiritual, intelectual, pero que además termina finalmente conectando con la actualidad, con el presente del Papa Francisco. Tenemos un minuto pasadito, Eduardo. Sí, bueno, yo creo que otra de las características de Camil y del padre Checa era toda la inteligencia, porque realmente Camil estaba catalogado como un hombre superdotado, pero tenía una sencillez impresionante. Yo llegué a ir a verlo con mi familia a la casa provincial y me invitó a subir a su cuarto. Créeme que su cuarto dormía en un catre, Camilo, ¿verdad? Una sencillez, siempre lo vistió eso como al padre Checa. Medio minuto, padre. Sí, podemos decir que Camilo dio pasos muy importantes en la orden, a lo mejor no comprendidos en su momento, porque se adelantó. Lo mismo que se había adelantado el padre Checa cuando fue también primer consejero general, años antes. Pero yo creo que dio apertura y sobre todo hizo conocer también a la orden. Que estábamos muy encerrados. Estábamos muy encerrados. 20 segundos. Es un personaje que hay que valorar. No hay que dejarlo en el olvido. Hay que leerlo, desde luego. Hay que leerlo porque es un personaje que nos lleva a los temas actuales de la iglesia. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, padre. Me ha encantado de tenerlos por aquí. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en estos temas de la agenda pública en los libros. Buenas noches y buena suerte.